Hola, amigos. Creo que no es ningún secreto para nadie que Pepsi es una de las bebidas sin alcohol más famosas y queridas por millones de personas en todo el mundo, y se puede comprar incluso en el lugar más remoto del planeta, todo gracias a su agradable, estimulante y refrescante sabor dulce. Si tomamos toda la Pepsi producida durante más de 100 años, la vertemos en botellas y la colocamos en una sola línea, podríamos envolver la Tierra unas increíbles 4.500 veces. Solo piénsenlo y imaginen esas enormes escalas de producción. Y esta cifra sigue aumentando cada día. Se podría hablar durante días sobre Pepsi Cola, ya que la historia de la compañía y todo lo relacionado con ella se entrelazan estrechamente con la política, el drama, la bancarrota, la feroz competencia con Coca-Cola y miles de otras historias. Pero aún así, a pesar del amor de millones, este camino hacia el reconocimiento no fue precisamente fácil. Se dice que el éxito no es en absoluto un punto, sino un movimiento progresivo. Bueno, amigos, hoy les propongo sumergirnos juntos en esta increíble historia de 120 años y descubrir el camino que recorrió la compañía hasta convertirse en una de las primeras en el mercado de productos alimenticios. La historia detrás de la creación de esta sorprendentemente deliciosa bebida es realmente interesante y poco convencional. Pero siempre me ha intrigado una pregunta. ¿Quién fue el genio detrás de estas imperiosas multimillonarias que nos rodean por todas partes? ¿A quién se le ocurrió primero esta idea? Y lo más importante, ¿cómo lograron estas personas convertir sus sueños en realidad? Después de todo, hay muchos ejemplos de buenas ideas que simplemente se quedaron en el papel. Estoy seguro de que después de ver este video, Pepsi Cola no será solo un logotipo conocido para ustedes, aprenderán muchas cosas nuevas e interesantes sobre las cuales, quizás, ni siquiera sospechaban. Bueno, y ahora nos trasladaremos al lejano año 1867. Fue precisamente el 27 de mayo de 1867 en Carolina del Norte cuando nació un chico llamado Caleb Davis Bradham. Se sabe poco sobre los años de juventud de Caleb. Después de graduarse de la universidad, estudió en la Escuela de Medicina del Estado de Maryland y estaba decidido a convertirse en médico, mientras trabajaba ocasionalmente como farmacéutico en una pequeña farmacia. Pero, lamentablemente, una crisis familiar obligó a Caleb a abandonar sus estudios y regresar a casa. Después de eso, enseñó durante un corto tiempo, pero siempre se sintió atraído por la medicina, así que, acumulando una cantidad suficiente de dinero, a los 30 años abrió su propia farmacia en el centro de New Bern. En aquel entonces, era una pequeña ciudad con solo 27,000 habitantes. Desde 1798, las llamadas fuentes de soda se pusieron de moda. Eran dispositivos especiales que dispensaban refrescos carbonatados. Aunque ahora todavía hay máquinas en los restaurantes de comida rápida, por supuesto, ya no tienen el mismo significado profundo que tenían antes. Una de estas máquinas estaba en la farmacia a finales del siglo XIX. La gente solía entrar en la farmacia no solo por medicinas, sino también para tener conversaciones informales. En aquel entonces, era una práctica normal. En la farmacia de Caleb, a los lugareños les encantaba sentarse durante horas escuchando el jukebox y tomando bebidas gaseosas. Para complacer a sus clientes, en 1893, el hombre decidió experimentar con diferentes combinaciones de jugos, especias y jarabes. Probó varias combinaciones de sabores, pero a sus clientes les gustó especialmente el sabor a vainilla, aceites raros y extracto de nuez de cola. Más tarde, el refresco fue llamado en honor a su creador, Brad Strang. Era una bebida sin alcohol, sin drogas, que, para nuestra sorpresa, a menudo era usada por otros farmacéuticos en ese momento. Existe la teoría de que la bebida fue llamada Pepsi Cola debido al componente pepsina que contenía, pero estos datos no han sido confirmados. Una versión más realista sugiere que el nombre surgió debido a que Caleb Bradham identificaba el principal motivo para consumir el jarabe como trastornos estomacales, es decir, dispepsia. Sin embargo, sea cual sea el caso,
En 1898 el farmacéutico cambió el nombre de su Brad's Drink a Pepsi Cola. Fue entonces cuando esta combinación de palabras se pronunció por primera vez. La mezcla, según el inventor mismo, se suponía que promovía una digestión adecuada y actuaba como una enzima especial. Gradualmente, la noticia sobre el milagroso jarabe se extendió por la ciudad y cientos de personas comenzaron a venir por una porción no solo del jarabe medicinal, sino también del delicioso, lo que finalmente creaba colas. Caleb no lo esperaba, pero su negocio estaba creciendo rápidamente y la caja registradora aumentaba cada día. Por supuesto, los farmacéuticos de las farmacias vecinas intentaron replicar la bebida de Brad, pero ninguno de ellos logró algo similar. Así, día tras día, semana tras semana, la bebida se volvía cada vez más popular no solo en su ciudad natal, sino también más allá de ella, y un año después, incluso fuera de los límites del estado natal. El jarabe dulce y beneficioso ganó una increíble popularidad y en 1903, Caleb lo registró como una marca comercial oficial. En el mismo año, Bradham lanzó su primera campaña publicitaria con el entonces popular piloto de carreras, Barney Oldfield, presentando Pepsi a las masas como una bebida buena, refrescante y fortalecedora. Después de eso, las ventas alcanzaron casi 80,000 litros de Pepsi al año. La demanda superaba la oferta y las instalaciones no permitían almacenar grandes cantidades de Pepsi Cola. Fue entonces cuando a Bradham se le ocurrió la idea de comenzar a producir la bebida en botellas de vidrio, donde podría almacenarse por periodos prolongados. Encontrando proveedores de envases, así como socios en regiones, pronto la soda se extendió a los 24 estados cercanos, se agotó rápidamente de los estantes de las tiendas, y la gente hacía cola para probar por primera vez ese magnífico e inolvidable sabor. Los negocios de la joven compañía iban bien hasta 1923, pero debido al aumento de los precios del azúcar como resultado de la Primera Guerra Mundial, la compañía Pepsi se declaró en bancarrota en cuestión de meses. Había dos opciones: detener la producción o embotellar Pepsi a un precio exorbitante. Además, en esos tiempos difíciles, había escasez seria de azúcar. Caleb intentó usar melaza como sustituto de azúcar, pero el resultado fue lamentable. Después de la guerra, los precios del azúcar subieron aún más, pero Bradham aún no compraba. Y, sin embargo, por triste que fuera, los intentos de mantenerse a flote no tuvieron éxito. Por cierto, Bradham mantuvo en el más absoluto secreto la receta de la bebida. Nadie, excepto él, conocía la receta y la producción estaba organizada de tal manera que era difícil de entender. Pero la crisis hizo su trabajo. Para la formalización oficial de la quiebra, Bradham tuvo que revelar la receta de la bebida y aún jurarla en la corte. El camino hacia el éxito resultó no ser tan dulce como parecía al principio. Caleb tuvo que vender las acciones de la empresa por centavos, solo para dejar algo para vivir. Así fue como se rompió el vínculo de Pepsi Cola con su padre fundador. En el mismo año, la compañía fue vendida a Craven Holding Corporation, liderada por un millonario desconocido por tan solo $30,000. Pero 8 años después, la compañía volvió a declararse en bancarrota y pasó rápidamente a manos de un tercer propietario. La marca Pepsi fue puesta en venta por tan solo $10,000. Esta vez, el presidente de la compañía de confitería Loft Incorporated, Charles Gooch, se convirtió en el director general. Bajo su dirección experta y coordinada, Pepsi cambió por completo su diseño y realizó una jugada de marketing muy audaz, lo que le permitió mantenerse en pie durante la Gran Depresión de los años 30. Ofrecieron el doble de bebida por 5 centavos en comparación con la compañía Coca-Cola, cuyo precio por botella era de 12 centavos. El nuevo propietario mantenía el margen de beneficio al mínimo. La tarea era recuperar los costos de producción sin hablar de ganancias. Esta oferta casi generosa no afectaba en absoluto los bolsillos de los compradores, pero sí enviaba a la cola a causa de miles de millones de botellas sin vender y pérdidas multimillonarias. Aquí, probablemente, vale la pena mencionar que la bebida Pepsi es casi coetánea de Coca-Cola.
Fue inventada 12 años después de la aparición de la cola en el mercado. De esta manera, gracias a un movimiento financiero audaz, Pepsi rápidamente ganó el amor de los niños y, por lo tanto, aumentó significativamente su base de fans. En cuanto al logotipo de la empresa, literalmente cambió con cada década. Desde 1898 hasta 1940 fueron letras rojas sobre fondo blanco. Lo único que cambió fue la fuente. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, Pepsi cambió radicalmente su logotipo a un círculo rojo y azul dividido por una banda blanca ondulada, imitando los colores de la bandera de los Estados Unidos, como un homenaje a los soldados estadounidenses. Fue en este periodo cuando Pepsi superó a otras bebidas populares como Royal Crown y Dr. Pepper y se convirtió en la segunda bebida más popular después de Coca-Cola. En 1963, Donald Kendall se convirtió en el nuevo director de la compañía. Los frutos de su liderazgo para la marca fueron masivos en el verdadero sentido de la palabra. Para la compañía después del padre fundador, fue una segunda figura emblemática. Kendall comenzó a trabajar en Pepsi Cola Company como un simple representante de ventas y en unas pocas décadas de trabajo arduo ascendió a vicepresidente de marketing en 1956. Durante la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la URSS, parecía que penetrar tras el telón de acero con un verdadero capitalista que según las creencias soviéticas oprimía a los trabajadores en sus fábricas, era casi imposible. Pero Donald Kendall demostró lo contrario. Leyendas ya circulaban sobre la Exposición Nacional Estadounidense de 1959 en Moscú. Su inspirador fue el presidente Dwight Eisenhower, quien quería sacudir a los ciudadanos soviéticos con el estilo de vida americano. Hay que decir que lo lograron. Cientos de miles de revistas, folletos y libros sobre América se agotaron en los primeros días. Los ejemplares restantes tuvieron que ser clavados con clavos, pero eso no detuvo a los ciudadanos soviéticos. Mientras los ciudadanos soviéticos probaban pasteles americanos y examinaban por primera vez el vanguardismo legalmente importado, como las pinturas del artista americano Palek, los congresistas americanos intentaban encontrar un entendimiento mutuo con Nikita Khrushchev. Las relaciones entre él y el gobierno estadounidense, suavemente dicho, no eran las mejores. Y mientras los poderosos del mundo conversaban, Kendall logró pasarle a la cabeza soviética un vaso de Pepsi que Khrushchev bebió sin dudarlo. Además de él, esta bebida fue probada por ciudadanos soviéticos comunes en cuestión de días, que al final bebieron casi 3 millones de vasos de Pepsi. Para principios de los años 70, los Estados Unidos y la URSS decidieron calmar un poco las tensiones y una de las herramientas, incluida la compañía Pepsi. Los Estados Unidos y la Unión acordaron cooperar y el resultado de su acuerdo fue que la compañía Pepsi se convirtió en el distribuidor oficial de la vodka Stolichnaya en los Estados Unidos, mientras que la URSS, a su vez, comenzó a vender la bebida Pepsi en todo el inmenso país. En 1974, Pepsi abrió audazmente y con confianza una ventana en la URSS, presentando la legendaria gaseosa a los ciudadanos soviéticos. Nikita Sergeyevich Khrushchev se convirtió en la cara de esta marca. En ese momento, el eslogan publicitario de la gaseosa sonaba así: sé sociable, bebe Pepsi. Y la foto del primer secretario del Comité Central del PQS con la inscripción Khrushchev aprende a ser sociable rápidamente recorrió los medios de comunicación mundiales. Hasta ese momento, los ciudadanos soviéticos solo habían oído hablar de la bebida milagrosa. Pero cuando apareció por primera vez en los estantes, voló más rápido que cualquier otra cosa. Así es como la compañía se estableció firmemente en el mercado, desplazando a un gran número de fabricantes locales. Los logros de Donald Kendall no pasaron desapercibidos. Pronto asumió el liderazgo de la compañía. Los contactos comerciales establecidos en Moscú lo ayudaron a obtener derechos de monopolio para vender Pepsi en la Unión Soviética a principios de los 70, bloqueando el acceso detrás del telón de acero a la omnipresente Coca-Cola. Fue otro golpe para el competidor irreconciliable. En Occidente, el acuerdo fue una sensación.
The New York Times escribió en La Vanguardia que la gaseosa se convirtió en el primer producto capitalista disponible en la Unión Soviética. Sin embargo, surgió un problema de inmediato. El rublo no era una moneda de pago internacional, así que había que encontrar una forma de pagar por la Pepsi. Para cuando expiró el contrato en 1989, había más de 20 fábricas produciendo Pepsi Cola en la URSS. Sin embargo, a los estadounidenses ya no les satisfacía el intercambio de vodka por concentrado de la famosa gaseosa, así que el gobierno de la URSS sugirió pagar con armas, a lo que la compañía amablemente accedió. El líder de la URSS en ese momento, Gorbachov, no discutió con los estadounidenses y revisó los acuerdos anteriores. Con una sola firma del secretario general, la compañía Pepsi se convirtió en dueña de 17 submarinos, un crucero y una fragata. Los submarinos vendidos eran diésel, el crucero era del proyecto 58 bis y la fragata resultó ser un destructor del proyecto 31. De esta manera, aunque suene gracioso, Pepsi adquirió el sexto flota militar más poderoso del mundo con una sola transacción. Una vez, en una conversación con un asesor de seguridad nacional del presidente de los Estados Unidos, al hablar sobre el pago de productos Pepsi con armas soviéticas, Kendall bromeó: "Estamos desarmando a la URSS mucho más rápido que ustedes". Para finales de los 70, Pepsi ya era una de las corporaciones más grandes del mundo. En 1980, la compañía se convirtió oficialmente en el rostro de los Juegos Olímpicos y uno de los principales patrocinadores. Los días del 17 al 21 de mayo de 1988 se convirtieron en días emocionantes y significativos para la compañía. Fue durante estos días que por primera vez se transmitió en televisión soviética un comercial compuesto por 4 clips. En 2 de ellos, la estrella principal era el ídolo de millones, Michael Jackson. Como se sabe, no hay una fórmula patentada para el éxito. Pero todavía se puede identificar uno de los principales componentes, la publicidad. Ya en 1960, Pepsi comenzó a colaborar con la agencia BBDO. Y no se equivocó. En cada anuncio, Pepsi se presentaba no solo como una bebida de agua y jarabe. Pepsi es un estilo de vida, Pepsi es un estado de ánimo. ¿Qué tal la campaña publicitaria de los años 70 con el lema Pepsi desafía? Como resultado de las pruebas a ciegas, se descubrió que las personas preferían Pepsi en 3 de cada 5 casos, en lugar de Coca-Cola. Este resultado causó un gran revuelo en el competidor, lo que llevó a Coca-Cola a cambiar su fórmula y agregar más azúcar. Este paso audaz llevó al despido inmediato de todos los altos ejecutivos de la compañía y al regreso a la receta clásica de la bebida. Pero esto fue solo el comienzo de las guerras publicitarias que aún podemos presenciar hoy. En 1984, Wayne Calloway asumió la presidencia de la compañía. El resultado de su trabajo fue una campaña publicitaria impecable que incluía a decenas de celebridades mundiales. En este periodo, figuras como Madonna, Michael Jackson, la estrella del baloncesto Shaquille O'Neal, Britney Spears e incluso el favorito del público de todo el mundo del fútbol, David Beckham, se convirtieron en caras de Pepsi. En cuanto al presupuesto publicitario, PepsiCo también estableció un récord aquí. El comercial con Britney Spears costó varios millones de dólares y se convirtió en uno de los más caros de la historia. La lista de estrellas que aparecieron en los anuncios de Pepsi podría continuar hasta la noche. Pepsi también se hizo presente en el cine. La compañía fue una de las primeras en realizar publicidad sutil del producto, con menciones del refresco en películas y dibujos animados como Terminator 2, Judgment Day, Jungla de Cristal, Vacaciones en Prostokvasino, Aire Ads, Back to the Future. Gracias a estos, la compañía hizo una declaración ruidosa al mundo entero de que la publicidad no solo es una herramienta efectiva para promocionar un producto, sino también una obra de arte especial e irrepetible. Por supuesto, PepsiCo no es solo Pepsi Cola en el sentido tradicional de la bebida, es una línea de productos enorme. Uno de los más demandados es Pepsi Generations, la variante clásica de la bebida con diseño desde la década de 1940 hasta principios de la década de 2000. Pepsi Light,
Pepsi Max, Pepsi Gold, Pepsi Cherry y muchas otras variedades de Pepsi fueron lanzadas en diferentes años para cada mercado específico. Por ejemplo, en Japón, el socio de PepsiCo es la compañía local Suntory, que lanzó versiones limitadas de Pepsi con sabor a pepinillos encurtidos, sandía salada, flores de baobab, fresas con crema, canela y más. Actualmente, la compañía Pepsi está dirigida por Indra Nooyi, una empresaria estadounidense de origen indio. La llaman una estratega brillante que reunió a un equipo de altos ejecutivos, colegas y amigos completamente dedicados a su idea y trabajo. Bajo su liderazgo, la compañía ha ampliado significativamente su gama de productos alimenticios y bebidas. La empresa moderna PepsiCo es un fabricante de bebidas gaseosas y sin alcohol, productos lácteos, snacks, jugos e incluso alimentos para niños. Los productos y bebidas siempre serán relevantes, incluso en tiempos de crisis. La lista de marcas crece cada año, lo que aumenta el valor de las acciones de la empresa y sus ganancias. PepsiCo posee una gran cantidad de marcas comerciales dependiendo del país. Muchas de ellas las consumen a diario, incluso sin darse cuenta de que pertenecen a PepsiCo. En 2010, los ingresos de la corporación superaron los $45.000 millones. Y en la lista de empresas según Forbes para el año 2012, PepsiCo ocupa el puesto 58. A pesar de que la competencia entre las dos principales gaseosas del mundo, Pepsi y Coca-Cola, ha durado más de 100 años, Coca-Cola sigue liderando, pero los especialistas en marketing de Pepsi no se rinden con la esperanza de alcanzar la primera posición. En resumen, Pepsi no es solo una empresa, Pepsi es historia, es un ejemplo. Un ejemplo de cómo, comenzando con un solo producto y acumulando experiencia con el tiempo, se puede expandir la idea y la actividad a otros mercados. En cuanto al fundador, creo que vale la pena mencionar un poco sobre su vida después de Pepsi. Después de vender la compañía, Calibe se unió a los Shaines, una sociedad masónica norteamericana, y se convirtió en secretario del Templo del Sudán. Fue un oficial bancario y presidente honorario de la Ferrocarril Estatal, así como uno de los fundadores de la Policía Militar de Carolina del Norte, que luego se convirtió en un parque marino militar. También estaba interesado en la escuela de farmacia como farmacéutico e inventor y siempre la apoyó. Premiaba a los mejores estudiantes con el premio Bradham cada año hasta su muerte. Hoy, los especialistas dicen que Calibe tenía un negocio moderno en la década equivocada, estaba un tercio de siglo por delante de su tiempo. Fue precisamente la época equivocada la que le jugó una mala pasada. Pero sea como sea, eso ya es historia. Así es, amigos, la bebida que comenzó su historia en una ciudad olvidada por Dios en Carolina del Norte y que fue inventada literalmente a la ligera hace 120 años. Es ahora la marca global más grande y un actor serio en el escenario político. Una vez más, vale la pena repetir que todo lo grande siempre comienza con lo pequeño. Amigos, tal vez sea hora de hacerles esta pregunta. ¿Qué prefieren personalmente, Pepsi o Coca-Cola? Dejen sus comentarios. Y, por supuesto, califiquen este video y escriban qué temas les gustaría ver en nuestro canal. Bueno, no me despido de ustedes, hasta pronto.